Bien, soy el ingeniero Darwin Vincenti y en este video vamos a realizar ejercicio de fisicoquímica. El primer ejercicio dice lo siguiente: calcular la molalidad de una solución que tiene 10 gramos de cloruro de potasio en 0,50 kilogramos de solvente. Y dice la masa molecular del cloruro de potasio es de 74,5 gramos sobre mol. Entonces, lo primero que hay que hacer es anotar los datos, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos lo siguiente, ¿no? Dice datos, cloruro de potasio, porque es el cloruro de potasio, ¿no? Masa 10 gramos, es la masa del cloruro de potasio, 10 gramos. Aquí lo vamos a remarcar, 10 gramos, ¿no? Kilogramo de solvente, ¿no? 0,50. Entonces, aquí tenemos 0,50, ¿no? Lo vamos a encerrar aquí. Y peso molecular 74,5 gramos sobre mol. Aquí lo tenemos. Entonces nos pide ya la molalidad. La molalidad es una unidad de concentración. La fórmula que se ocupa es el siguiente, ¿no? Es la siguiente. Tenemos la molalidad, masa sobre peso molecular por kilogramo de solvente. Esta es la fórmula de molalidad. Entonces, reemplazamos, aquí reemplazamos de esta manera. La masa que está aquí es 10 gramos, ¿no? El peso molecular, lo colocamos aquí, y kilogramos de solvente aquí, ¿no? Estamos reemplazando los datos de la fórmula. Entonces, vamos a hacer uso de la calculadora y dice lo siguiente, ¿no? 10 sobre 74,5 por 0,50, ¿no? Y el resultado da 0,2684. Entonces, eso colocamos aquí y esa es la respuesta, 0,26 redondeando a 85. ¿Qué queda, no? Aquí vemos que se va a simplificar gramo con gramo para quedarme lo que es mol sobre kilogramo de solvente, ¿no? Entonces quedaría mol sobre kilogramo de solvente. Esta unidad es la unidad de la molalidad. Entonces puedo decir yo 0,2685 mol sobre kilogramo de solvente o directamente 0,2685 molar. Esta es la unidad de concentración. Esta es la solución del primer ejercicio, ¿no? Nos pide hallar la molalidad. Molalidad. Entonces vamos a pasar al segundo ejercicio. Dice lo siguiente. Dice, ¿no? Calcular la temperatura de ebullición y de congelación de una solución acuosa 0,095 molal de cloruro de sodio. Si Kc nos da la constante de, pero Ke, ¿no? Nos da la constante de ebullición 0,512 y Kc, y nos da Kc, que es la constante de congelación 1,86. Entonces, dice considerar I igual a 1. Ya, ya la fórmula que ya se está utilizando se está considerando I igual a 1. Entonces, estos son los datos. Nos da la molalidad que es 0,095, está aquí. La constante de ebullición 0,512. La constante de congelación 1,86. Y nos pide allá, ¿no? La temperatura de ebullición y la temperatura de congelación. Y tenemos que saber aquí, no da, pero ya debemos saber que el punto de ebullición, en este caso, ¿no? Se está considerando una solución acuosa. Como es acuosa, más que todo tiene que ver con el agua, ¿ya? El agua. Entonces aquí vamos a colocar
igual, punto de ebullición, lo puedo colocar con azul, ¿no? Del agua, ¿no? Estamos considerando que es el agua, H2O, ¿no? H2O, entonces, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Se lo considera de esta manera, que a 100 grados centígrados el agua hierve, en una solución acuosa, dice acuosa. Y punto de congelación es 0 grados. A 0 grados centígrados el agua se congela, ¿no? Ya se debe conocer, ya. Aunque no digan el enunciado, ya se debe asumir, suponer, considerar. ¿Ya? Entonces, bien, luego utilizamos esta fórmula, ¿no? La variación de la temperatura de ebullición es la molalidad por la constante de ebullición. La molalidad aquí tenemos 0,95 y aquí está la constante, entonces procedemos a reemplazarlo, ¿no? 0,95 por 0,512 y vamos a hacer este cálculo. Entonces, aquí tenemos 0,095 por 0,512 y nos da el resultado de 0,04864. Entonces, eso es como varía 0,0486 y ya estamos redondeando, ¿no? Esta es cómo varía, ¿no? Cómo varía la temperatura de ebullición en grados centígrados. Y para allá ya la temperatura de ebullición, ¿no? Utilizamos esta fórmula, ¿no? Es igual al punto de ebullición más la variación de la temperatura de ebullición. Entonces, aquí tenemos el punto de ebullición del agua es 100 grados. Y la variación de la temperatura de ebullición es lo que previamente se calculó, esto, ¿no? Lo colocamos aquí. Entonces aquí 100 más 0,0486 en grados centígrados. Entonces el resultado es 100,0486 grados centígrados. Entonces, así es como varía la temperatura de ebullición. Aumenta, ya aumenta, va a aumentar. ¿Ya? Cuando se tiene cloruro de sodio, ¿no? Se tiene una solución acuosa y esta concentración hace que hace que el punto de ebullición del agua, que es 100 grados, aumente levemente, ligeramente, ¿no? Entonces, bien, vamos ahora a realizar el punto de congelación. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, utilizamos la siguiente fórmula, ¿no? Aquí tenemos la la variación primero de la temperatura de congelación es igual a la molalidad por la constante de congelación. Entonces la molalidad es 0,095 que es dato por la constante de congelación que igual es dato. Entonces vamos a usar la calculadora, ¿no? Tenemos 0,095 por 1,86, dando la variación de congelación de 0,1767. Entonces, ese es como varía, ¿no? La variación de la temperatura de congelación varía en 0,1767 grados centígrados. Y para hallar la temperatura de congelación utilizamos la siguiente fórmula, ¿no? Temperatura de congelación igual el punto de congelación, que es 0 grados, ¿no? Aquí 0 grados del agua, menos la variación. Entonces, el punto de congelación del agua es 0 grados, menos la diferencia de la variación de la temperatura de congelación y da lo mismo, pero en negativo, ¿no? Esta es la respuesta entonces. Hace que cuando se tiene una solución acuosa, ¿no? De una sal, en este caso, hace que el punto de la temperatura de congelación disminuya un poco. Y con respecto a la temperatura de ebullición, hace que aumente un poco, ¿no? Entonces, de esa manera
es la solución del ejercicio número 2. Vamos a pasar al ejercicio número 3 que dice lo siguiente. Se tiene una reacción química a 47 grados centígrados con una diferencia de entalpía de 75 kilojoules sobre mol y una diferencia de entropía de 300 joules sobre mol Kelvin. Calcular la energía libre de Gibbs, ¿no? Entonces, bien, primeramente lo que vamos a hacer es colocar los datos. Tenemos temperatura que es 47 grados, la variación de la entalpía, variación de H, 75 kilojoules sobre mol, y la diferencia de entropía, la variación, ¿no? Es de 300 joules sobre mol Kelvin. Y esta es la incógnita, ¿no? La energía libre. Entonces, eh, vamos a, primeramente, la temperatura se transforma a Kelvin, ¿no? Entonces, como tenemos la temperatura de 47 grados, para transformar a Kelvin se debe sumar 273, ¿no? Y da 320, ¿no? Confirmado. Entonces, ahora luego, como vemos que aquí está en Joule, kilojoule, y aquí está Joule, lo que hay que hacer es que esté en una misma unidad. Entonces estamos transformando aquí la entalpía de kilojoule a joule, ¿no? Entonces la equivalencia es que un kilojoule, como dice, ¿no? El prefijo kilo, un kilojoule hay 1000 joules. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a simplificar kilojoule con kilojoule y me queda joule sobre mol. 75 por 1000, 75.000, ¿no? Entonces en la fórmula, ahora, eh, es la siguiente, ¿no? Variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Entonces, y ya reemplazamos, se reemplaza la variación de entalpía, ya está en joule sobre mol, para que esté en una misma unidad, para que arriba esté joule y aquí igual joule. 75.000 menos la temperatura que ya lo transformamos a Kelvin, que es 320, por la entropía que aquí tenemos 300 joules sobre mol Kelvin. Entonces, eh, aquí vemos que se va a simplificar kilo con kilo, ¿no? Entonces, ya aquí me va a quedar joule sobre mol. De aquí me va a quedar joule sobre mol. Entonces, sí, ya va a quedar en las mismas unidades, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar. Es lo siguiente. 75.000 menos 320 por 300. Eso es lo que dice. Lo muevo para que se pueda observar mejor. 75.000 menos 320 por 300, ¿no? Y la respuesta daría menos 21.000. ¿En qué unidad? Joule sobre mol, ¿no? Entonces, aquí está menos 21.000 en Joule sobre mol. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? La energía libre de Gibbs, ¿no? Gibbs. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente, ¿no? Dice, de acuerdo a la siguiente ecuación química, y me da aquí una ecuación química, ¿no? Yodo, ¿no? Lo que dice G quiere decir que está en estado gaseoso, más el hidrógeno 2, 2 quiere decir que está en estado igual molecular, ¿ya? Yodo 2 gaseoso más hidrógeno 2 gaseoso. Esta es una flecha de reacción reversible. Yoduro de hidrógeno que está en 2. G quiere decir igual que está en estado gaseoso, ¿ya? G que está en estado gaseoso y cuando hay un 2 que está en estado molecular, ¿ya? Entonces dice, si la constante en función a las presiones parciales es igual a 25 y la presión, ¿no? Del yodo, el I2, es de 0,5 atmósfera y la presión del hidrógeno molecular es 0,2 atmósfera, hallar la presión del HI quiere decir yoduro de hidrógeno, ¿ya? Entonces, bien, veremos.
Aquí está de una mejor manera colocada la fórmula, ¿no? Yodo molecular en estado gaseoso más hidrógeno molecular en estado gaseoso. Flecha de reacción reversible, yoduro de hidrógeno en estado gaseoso. Ya está igualado, hay un 2 aquí, entonces dos hidrógenos, dos yodo, dos yodo. Entonces aplicando la, como se dice, la ley de acción de masas, ¿no? Ley de acción de masas se llama esto, ¿no? Entonces, en la constante, ¿no? La constante es igual, ¿no? La constante en función de las presiones parciales es igual a lo que es producto sobre reactivo, ¿no? El producto es lo que está al lado derecho de la flecha. Entonces es el yoduro hidrógeno. Colocamos aquí y los reactivos son el yodo, que cuando hay un 2 se llama más específicamente molecular, y el hidrógeno molecular. ¿Ya? Y aquí hay un 2 se coloca porque se lo coloca el coeficiente de la igualación. Acá hay un 2 pero se coloca aquí un 2. Lo voy a hacer con flecha, entonces por este 2. Aquí no hay nada en en el yodo molecular y el hidrógeno, porque aquí ya se sobreentiende que la igualación es igual a uno, ¿no? Que acá hay un uno ahí delante y aquí igual adelante hay un uno. No se cuenta este 2 subíndice. ¿Ya? No. Entonces, observamos. Ahora vamos a reemplazar. ¿Vemos? Tenemos aquí lo que es la constante igual a 25, ¿no? Aquí me dice, ¿no? La constante igual a 25. La presión del yodo molecular igual a 0,5 y la presión del hidrógeno a 0,2. Entonces la incógnita que yo tengo es el yoduro de hidrógeno. Esto. ¿Ya? Y eso me dice, ¿no? Allá la presión del yoduro de hidrógeno. Entonces, vamos a realizarlo, ¿no? Lo que hay que hacer ya que reemplazamos, ahora hay que despejar este yoduro de hidrógeno y hallarlo. ¿Qué vamos a hacer? Se sabe, ¿no? Que todo lo que divide para despejar pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, este 0,5 y este 0,2 van a pasar al otro lado a multiplicar al 0,20 al 25. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a hacer? Podemos esto girarlo. El yoduro de hidrógeno que vaya al lado izquierdo y todo esto al lado derecho. Estamos solamente girando. ¿Ya? Queda de esta manera. Y ahora, como aquí tenemos un cuadrado, ¿no? Está elevado al cuadrado. Para eliminar este exponente al cuadrado, lo que se hace es aplicar raíz a la ecuación, a la igualdad, ¿no? A ambos lados, ¿no? Entonces se aplica una raíz cuadrada. Y aquí ya este 2 se va a simplificar el exponente al cuadrado, se va a simplificar con la raíz, ¿no? Entonces quedándome de esta manera. ¿Ya? Entonces lo que yo halle va a ser como me pide la incógnita, la presión del yoduro de hidrógeno. Aquí está, ¿no? Dice la presión del yoduro de hidrógeno. Entonces vamos a hacer uso de la calculadora. Aquí tenemos, ¿no? Raíz 25 por 0,5 por 0,2. Y sale el valor de 1,58. 1,58 es la presión del yoduro de hidrógeno en atmósfera. Y esta es la respuesta a la solución, ¿ya? De esta pregunta, ¿ya? Entonces así se halla la presión. Aquí en este caso la incógnita fue yoduro de hidrógeno, ¿no? Aquí, pero puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser el yodo, el hidrógeno, entonces sea cual sea, hay que despejarlo y reemplazar los que se tienen los datos, ¿no? Y despejar la incógnita y hallar el resultado, ¿no? Luego sería la solución del ejercicio número 4. Se va a pasar ahora al ejercicio número 5, que dice lo siguiente. La concentración de un reactivo A disminuye 0,70
mol sobre litro. A 0,25 mol sobre litro en 180 segundos. Calcular la velocidad en mol sobre litro minuto. ¿Ya? En primer lugar, lo que hay que hacer es recordar, anotarse que nota, ¿no? Molaridad es igual a la M. ¿No? Y este es igual a mol sobre litro. Entonces aquí tenemos mol sobre litro. Esto es 0,25 mol sobre litro. Es como que yo diga 0,25 molar. ¿Ya? Igual aquí 0,70 mol sobre litro es como yo diga 0,70 molar. Entonces se está considerando, ¿no? Con un reactivo A que aquí lo voy a colocar, ¿no? A, una flecha, forma B. ¿Ya? Este es A, ¿no? Y puede hacerlo de mejor manera. Sí, ¿no? A, entonces una flecha, forma B, ¿no? Lo que está a la izquierda es reactivo, lo que está a la derecha es producto. Entonces, como A disminuye porque es reactivo, se considera esta ecuación. Entonces, bien, de esta manera va a disminuir ya porque es reactivo A, dice. Entonces, bien, primeramente aquí vemos que aquí me pide minuto, pero yo aquí tengo segundo, ¿no? Voy a hacer una conversión, ¿no? 180 segundos a minuto va a ser 3, ¿no? Pero si quiero hacer con cálculos, aquí ya sé que un minuto es igual a 60 segundos, se simplifica, ¿no? Y va a salir 3 minutos, ¿no? La variación del tiempo, ese es tiempo. Entonces utilizamos ya la fórmula, ¿no? De la velocidad, ¿no? De la reacción. Entonces, esta es la velocidad de la reacción cuando es un reactivo que disminuye, A, digamos, ¿no? Por eso es esta ecuación A, que disminuye. Entonces, la concentración final menos la concentración de A inicial sobre la variación de tiempo. Aquí hay que identificar bien cuál es inicial, cuál es final. Dice, disminuye de 0,70 mol sobre litro a 0,25 mol sobre litro. Entonces, como fui de este valor a este valor, entonces final es 0,25 es el final. Y el inicial es 0,70. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? 0,25 al final y el inicial es el 0,70, ¿no? Repito, el final es 0,25 y el inicial 0,70, ¿ya? Porque dice voy de 0,70, que es el inicial, a 0,25, que es el final. Y la variación de tiempo en minutos. ¿Por qué en minutos? Porque así me pide eh, la pregunta, el enunciado. Entonces vamos a reemplazar en la calculadora. ¿No? Dice, vamos, 0,25 menos 0,70 entre 3 y da 0,15. 0,15 mol sobre litro minuto. ¿Por qué? Porque ya se sabe que molaridad es mol sobre litro. Mol sobre litro y minuto queda aquí minuto. Entonces esta es la velocidad de reacción con que A disminuyó de 0,70 a 0,25 en este tiempo. Entonces bien, eh, y el ejercicio número 6 dice, la concentración de un producto B aumentó a 0,45 mol sobre litro, que estaba a 0,00 mol sobre litro en 2 minutos. Calcular la velocidad de formación en mol sobre litros, S es segundo. Entonces nuevamente hay que recordar que molaridad es mol sobre litro. ¿Ya? Y se está considerando la reacción, ¿no? Que A forma B. ¿Ya? Entonces que A es reactivo y B es producto. Entonces aquí dice, como dice producto, producto es lo que está al lado derecho de la flecha, ¿no? De reacción. Entonces, bien, se está considerando producto.
Primeramente, aquí igual el tiempo tengo aquí 2 minutos, pero aquí me pide en segundos. Entonces lo que voy a hacer es, ya sé que 2 minutos se multiplica por 60 y tenemos lo que es el tiempo en segundos, ¿no? Pero si quiero hacer así con cálculo, ¿no? Entonces, la equivalencia a un minuto igual a 60 segundos se simplifica si uno multiplica, si uno está arriba y otro está abajo, ahí ya se puede simplificar, ¿no? Entonces, se simplifica minuto a minuto y me va a dar la variación del tiempo, ¿no? 120 segundos, ¿no? Se multiplica 60 por 2. Y la fórmula para la velocidad de formación en producto B, en producto, después de la flecha, es esta, ¿no? La concentración final menos la inicial sobre la diferencia de tiempo. Aquí hay que identificar bien cuál es el final, cuál es inicial. Dice, aumentó a 0,45 que estaba a 0,00 mol sobre litro. Entonces, aumentó, dice, a este valor que estaba a esta. Entonces, como dice que estaba, aquí está, ¿no? Como dice que estaba a 0,00 mol sobre litro, este es el inicial. Como dice, aumentó a 0,45 y este es el final, ¿no? 0,45 es el final. Entonces vamos a reemplazar, como dice 0,45 es el final, menos 0,00 molar, dividido entre el tiempo 120 segundos. Y vamos a resolverlo en la calculadora. 0,45 menos 0,00 entre 120. Y da este valor, 3,75 por 10 a la menos 3. Está en notación científica. Yo puedo colocar si quiero esto, 3,75 por 10 a la menos 3. Y transformando a notación, a que no esté a notación científica, ¿no? Con ese 10 a la menos 3 se recorre aquí 0,123, ¿no? Entonces 0, como dice a la menos 3, 1, 2, 3, hay 3,75. Entonces, de esa manera, cualquiera de las dos es la respuesta, es lo mismo, solo que aquí está notación científica y para llevar a notación no científica es de esta manera, ¿no? Molaridad es mol sobre litro y segundo, segundo. Entonces, esto sería la solución de los ejercicios que se va a realizar en este video. Hasta aquí sería entonces la solución de ejercicio. Muchas gracias.